¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional. Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin. México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Buenos días, sean todas, todos bienvenidos, bienvenidas a una sesión más, la tercera de nuestro seminario dedicado al análisis de la segunda administración de Donald Trump. Y el día de hoy, día de San Valentín, tenemos varios aniversarios importantes, además del día de San Valentín. Hoy, por ejemplo, en México, no sé cuál sea la fecha en Argentina, pero México estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China un 14 de febrero de 1972. También un 14 de febrero México y varios países latinoamericanos negociamos el Tratado de Tlatelolco que convirtió a nuestra región en una zona libre de armas nucleares. Por lo tanto, el 14 de febrero es un día muy importante, un día que celebramos y un día que nos convoca también al análisis sobre el estado que guarda el mundo en estos temas y otros más. Me complace mucho dar la bienvenida el día de hoy a un panel de mujeres. Esto todavía no es frecuente, ¿eh? Todavía arrastramos estos temas de desigualdad de género en diversos foros, pero en esta ocasión coincidimos con tres distinguidas sinólogas que van a abordar la problemática de las relaciones entre México, China, México, Estados Unidos, y además tenemos el plus de que desde Argentina se hará una valoración sobre las relaciones China-Estados Unidos y también entre China y Argentina, lo cual enriquece considerablemente el debate. Quiero presentar a nuestras panelistas, la doctora Mariana Escalante, la doctora Priscila Magaña Huerta y la doctora Carla Oliva. Voy a permitirme leer una breve semblanza de nuestras invitadas. La doctora Mariana Escalante es profesora investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por esta institución, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín en el programa chino. Realizó 2 estancias en China. La primera en el marco del programa de becas China Ciudad de México del Centro de Estudios China-México UNAM de 2008 a 2009 y la segunda en la Universidad de Pekín de 2010 a 2013. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Autora del libro Nacionalismo y Confucianismo en China Contemporánea, publicado por la UNAM y Orfila en 2024.
Priscila Magaña Huerta es profesora de cátedra en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación incluyen la cultura como factor de análisis en la política exterior, el poder suave de China en México y América Latina y el Caribe, y el estudio de las emociones y las percepciones en las relaciones exteriores entre México y China. Entre 2020 y 2024 fue postdoctorante CONACYT, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el proyecto El Poder Suave de China en México. Priscila Magaña también es miembro del Centro Olof Palme, de la International Studies Association, de la International Political Science Association, de la Asociación Internacional de Estudios Latinoamericanos, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entre sus publicaciones más recientes destacan el texto El estudio de las percepciones en la relación México-China y Amenaza y guerra en la relación sino-estadounidense contemporánea, un análisis desde el constructivismo, publicados por el Colegio de México y la Revista de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, respectivamente. Carla Oliva es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Integración y Cooperación Internacional, también por esta institución, docente de la materia Política Internacional de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario en la Argentina, docente de la materia China y las relaciones internacionales de Asia Oriental de la especialización de estudios chinos en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, Argentina, miembro del Consejo Argentino de Sinólogos, World Sinology Center, miembro del Centro de Investigaciones en Economía y Política Internacional, coordinadora del Grupo de Estudios sobre China y Argentina, codirectora y miembro del proyecto de investigación sobre los condicionantes sistémicos de la política exterior argentina durante una década de grandes transformaciones, 2016-2026, una mirada exploratoria. Como pueden ver, tenemos a distinguidas ponentes esta mañana. Les agradecemos su disposición, su tiempo para compartir sus reflexiones con nosotros. Y sin más, le voy a solicitar a la doctora Mariana Escalante que haga uso de la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Listo. Pues bueno, primero que nada agradecer mucho a la doctora María Cristina Rosas por la invitación. La verdad es que es un gran gusto estar en el Centro Olof Palme, aunque sea de manera virtual, y por supuesto compartir tanto con usted, doctora, como con las colegas Priscila Magaña y Carla Oliva. Esta mesa va a ser muy interesante escuchar también sus reflexiones. Bueno, yo titulé mi intervención como México frente a las tensiones sino-estadounidenses en la era Trump 2.0. Entonces, en lo que me voy a enfocar es cómo la relación China-Estados Unidos afecta a México, afectó en el primer periodo de Trump y lo afectará bueno, más adelante, como ya estamos viendo. Justo como decía la doctora Rosas, estamos en un 14 de febrero en el que México y China están celebrando el aniversario, el 53 aniversario por establecimiento de relaciones diplomáticas y no sobra decirlo, dado que casi siempre podríamos decir desde que se establecen los primeros contactos entre oficiales, me refiero, ¿no? Ya por ahí del siglo XIX, entre China y México, casi siempre están mediados por Estados Unidos. Por ejemplo, un acuerdo que se firma entre China y Estados Unidos se firma en Washington, ¿no? ¿Por qué fuimos a firmarlo a Washington? Bueno, creo que esto es indicador de que hay muchos intercambios mediados por Estados Unidos. Y por otro lado, pues también, evidentemente, cuando establecemos relaciones
pues no fue solamente una simple voluntad mexicana, ¿no? Sino ya se veía después de la visita de Nixon a China, pues bueno, de Kissinger y luego de Nixon, que México pues tenía que hacer algo, hay por ahí unas llamadas, ¿no? En la ONU, en fin, no es la materia de de lo que iba a hablar hoy, pero creo que es importante siempre ver este papel que juega Estados Unidos y por eso será muy interesante también la perspectiva de nuestra colega argentina, ¿no? De qué tanto también juega esta triangulación en las relaciones, ¿no? Con nuestros países de América Latina. En México normalmente creemos que estamos en un dilema entre escoger si acercarnos más a Estados Unidos o acercarnos más a China. Y creo que si bien, sí, claro que a veces pareciera un dilema, sobre todo desde la entrada de China a la OMC en 2001, la verdad es que siempre hemos tenido, México siempre ha tenido una dependencia estructural, histórica, geográfica, política, económica hacia Estados Unidos que es innegable, ¿no? Eso nos hace saber que pues no hay necesariamente un dilema, aunque también se ha habido este discurso de la necesidad de la diversificación de relaciones y cómo es importante también acercarnos, sobre todo a países que están mostrando tanta irrelevancia internacional, no solo en el ámbito económico, sino en todos los sentidos, como lo es China, ¿no? Pero bueno, pero creo que también habría que empezar como por esta reflexión, ¿no? Realmente tenemos ese dilema, yo diría, y contestando y adelantándome un poco, y obviamente a reserva de la opinión de cada quien, pues que en realidad no estamos en un dilema, siempre pues obviamente Estados Unidos es nuestro socio principal en muchos sentidos, es innegable, ¿no? Que tenemos una relación muy fuerte con Estados Unidos. No quiero decir que sea el escenario ideal, pero es en lo que estamos, ¿no? Ahora, enfocándonos en las relaciones China-Estados Unidos y de ahí aterrizar un poco cómo se acercan a México, afectan a México, tenemos esta caricatura que fue del periodo anterior de Trump, eh, eh, está realizada por un caricaturista chino, Liu Hui, que es del Global Times, que es, bueno, una visión muy oficialista china, por supuesto. Y está, por ejemplo, una mano que parece mucho la mano de Xi Jinping, construyendo y dibujando este puente, ¿no? De las relaciones China-Estados Unidos, y otra mano que también parece pues, la mano de Donald Trump, que está borrando ese puente, ¿no? Esta es la visión que todavía sigue permeando de China sobre Estados Unidos, bueno, específicamente sobre Trump. Y creo que, bueno, por eso quería compartirlo. En el primer periodo de Trump tenemos una visión muy nacionalista, muy tendiente hacia al énfasis en la soberanía y, bueno, esta frase, ¿no? America First, el Make America Great Again, que pues, lo está retomando, ¿no? Pero sobre todo me enfoco en el America First. ¿Por qué? Porque evidentemente hay este alejamiento también de lo multilateral, lo vimos con las acciones de Trump hacia los organismos multilaterales, ¿no? La OMS, los acuerdos de París, etcétera. Y por otro lado, sí, le da mucho peso a la política interna, mucho discurso hacia afuera, se atacó mucho a China, etcétera. Pero también Trump, algo muy importante y que lo consideran también muchos analistas chinos, es que no hubo mucha influencia o credibilidad en su política hacia China. Es decir, sí hubo mucho discurso, mucho China, 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 sobre todo con el COVID, ahorita a ver si nos dan tiempo, ¿no? También de platicarlo, pero no logró crear un frente tan contundente frente a China. Ahorita vamos a ver algunas estrategias, pero que creo que no fueron tan exitosas, ¿no? Entonces, Trump con respecto a China se concentró en temas como el déficit comercial, como que China es una amenaza a la seguridad nacional, y ahí ya también subiendo de tono los ataques hacia China, que quizás otros presidentes de Estados Unidos lo pensaban, pero no lo decían tampoco tan explícitamente. El tema de la superioridad tecnológica también se convirtió en problema, ¿no? Cómo se atacó a empresas como a Huawei, se les limitó el uso del Internet en Estados Unidos, en fin, todas estas teorías también de conspiración, de que estas empresas espían, ¿no? A los estadounidenses, todo este tipo de discursos. En la cuestión de Taiwán, por ejemplo, vimos que se estaba prestando cierta atención, ¿no? A Taiwán en el sentido de que se le iban a ofrecer garantías especiales de seguridad a Taiwán, etcétera, un cierto compromiso.
bueno, que no sobra decir que con Biden se exacerban estas tensiones, ¿no? Con la visita de Nancy Pelosi, si no me equivoco, la doctora Rosas y Priscila y yo estuvimos también en una reflexión sobre esto, sobre la visita de Pelosi a Taiwán, en fin. Y también, bueno, cómo Trump busca recuperar el Quad, que es este mecanismo de diálogo, pero bueno, casi de seguridad de Australia, India, Japón, Estados Unidos, bueno, para presionar también a China, ¿no? Y por supuesto, yo diría que el momento de tensión pues, más evidente pues, fue el COVID-19, ¿no? Hubo un empeoramiento no solo en el discurso, sino con este telón que estaba de fondo del año electoral estadounidense, ¿no? Que también obviamente afectó a Trump, pues tenemos que Trump culpa al gobierno chino de la crisis de salud mundial. Una postura muy hostil, esto de decir el virus chino, ¿no? Y todas las agresiones que se desencadenaron incluso dentro de Estados Unidos hacia la comunidad asiática, en fin, todo esto fue el discurso que surgió desde Trump hacia China. Y hacia México, muy rápido, igual, y comentar pues el tema de la migración. México estuvo muy atacado desde entonces por no controlar la migración, se estuvo amenazando mucho tiempo con lo del muro, ¿no? El tema de los aranceles, como siempre, como amenaza pues para, como digamos, herramienta de negociación que utiliza Estados Unidos. Por supuesto, en este marco de la negociación del TEMEC, perdón, ahí le puse el USMCA, bueno, el TEMEC, que evidentemente pues tuvo efectos importantes también para la relación de México con China y el caso de las drogas. Y como podrán ver, pues estamos viendo prácticamente los mismos temas, ¿no? En los que Trump pone énfasis. Y no quería saltarme nada más en la época de Biden, no me voy a detener, pero Biden, a pesar de que se creía que, demócrata y se van a aliviar las tensiones, en realidad siguieron e incluso se volvieron mucho más evidentes, mucho más, digamos, ya no fueron tanto discursivas, sino ya más en la acción. Por eso mencioné lo de Nancy Pelosi. Y aquí hay una frase en la que Joe Biden casi al inicio de su gobierno dice, veo una fuerte competencia con China. China tiene un objetivo principal, convertirse en el país líder en el mundo, ¿no? En el país más poderoso y en el más rico. Eso no va a pasar durante mi mandato, ¿no? Y creo que Biden, aunque quizás no tan efectivamente, pero usó varias estrategias en las que después quizás podamos ahondar, pero justo pues para contener a China, ¿no? Aliándose con los países del G7, buscando contrarrestar estrategias contra frente a la iniciativa de la Franja de Ruta, en fin. Entonces, aquí es algo importante porque en realidad, pues China más o menos ya se espera, ¿no? Se esperaba lo que se venía eh, digamos, si ya con Biden empeoraron no se levantaron las sanciones de la guerra comercial, al contrario, hasta se impusieron unas nuevas. Entonces, bueno, cómo se ve, ¿no? La relación de China con Estados Unidos y, por supuesto, hacia México. Entonces, a veces parece como si nos planteáramos esta interrogante, ¿no? ¿De qué va a pasar con Trump? No tenemos ni un mes de Trump y, bueno, pero es fascinante todo el bombardeo de información y todo lo que ocurre, ¿no? Así hace unas horas, ayer lo de Ucrania, en fin. Entonces, pues lo que hemos visto hasta ahora y quería, por eso lo puse en el mismo formato, es exactamente pues, los mismos temas, ¿no? Prácticamente los mismos temas. A China, a partir del 4 de febrero, pues ya en teoría, ya todos los productos chinos deben de tener un 10% extra de aranceles, todos los que entran a Estados Unidos. Sigue la guerra tecnológica, obviamente mucho más exacerbada, todo es un poco más, digamos, quizás intenso. Trump sabe que quizás solo tiene un término, un periodo, ¿no? Entonces, pues, digamos que está haciendo todo a máxima velocidad y ya tiene mucha experiencia. Y en México también es prácticamente lo mismo, ¿no? Estuvimos temblando el fin de semana pasado por los aranceles y Claudia Sheinbaum ahí negociando con Trump y esta situación, la verdad, muy penosa para el gobierno mexicano,
en el que pues se está pidiendo, ¿no?, a Trump: detén los aranceles, vamos a hacer algo por la migración, todo lo que se ha hecho. Lo que se avecina de la renegociación del tratado del TEMEC, por supuesto, y el tema de las drogas, siguen siendo los temas que a Trump le importan, y que evidentemente veremos. No digo que va a ser lo mismo ni resultados similares, pero siguen siendo temas muy similares los que importan a Trump con respecto a China, con respecto a México. Ahora bien, pues para México, obviamente, y aquí hablando un poco del dilema que hablaba yo al principio, Estados Unidos es su primer socio comercial, tiene una balanza comercial superavitaria, o que obviamente no es porque México produzca todo eso, ¿no?, sino es porque México sirve también de productor de la importación de varios productos, países de todo el mundo, no solo de China. También de Japón, hay mucha inversión, en fin, de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, este superávit el cual ataca mucho Trump, pues también hay que analizarlo, ¿no? Porque en realidad tampoco es ganancia 100% para México. Y bueno, y por parte de China, China es el segundo socio comercial de México, el primero de Asia, y tiene una balanza comercial pues deficitaria por muchos miles de millones de dólares, que eso ya lo sabemos, y que es un problema muy importante en la relación bilateral entre China y México, ¿no? Y enfocándonos un poco ya digamos, a la actualidad, cuando se renegocia el TEMEC, bueno, cuando ya se entra en vigor el TEMEC, se establece este artículo del que pues todos hablamos cuando tiene que ver con China, ¿no?, que entra en vigor en 2020, este artículo 32.10, en donde se dice: los miembros de este tratado no pueden establecer un tratado de libre comercio con una economía de no mercado. Esto es, pues evidentemente China, ¿no?, a menos que pasen toda la información y los otros miembros lo aprueben, etcétera. Yo creo que esto sí fue, al menos simbólicamente, muy importante para la relación de México con China, porque si bien no digo que necesariamente le convenga a México un tratado de libre comercio con China, pero sí limita simbólicamente, insisto, estas interacciones, ¿no? Eso por un lado. Ahora a ver qué va a pasar con la renegociación que Trump quiere incluso acelerar, en fin. Y por otro lado, los discursos de los últimos dos presidentes que estuvieron obviamente con Trump, López Obrador, primero también al iniciar habla de diversificación, etcétera, pero después de unas cuantas, bueno, de una visita a Estados Unidos, de pronto, bueno, no, es que China está muy lejos, ¿no? Pues, ¿qué pasa con la iniciativa de la Franja y la Ruta para México? ¿Qué se va a hacer? Y López Obrador dice: China es muy lejos, ahorita vamos a concentrarnos en el tratado con nuestros vecinos del norte, ¿no? Y esa fue la dirección de López Obrador hacia China, obviamente algunos gestos ahí como con la diplomacia de las vacunas y todo eso, no me voy a meter, pero digamos que realmente sustancial, ese fue el discurso, ¿no? Por otro lado, pues Claudia Sheinbaum se reúne con Xi Jinping en noviembre del año pasado. Claudia Sheinbaum recién llegada, ¿no? Y sí, hablaba, a haber muy buena cooperación con China, la diversificación, etcétera. Y a los pocos meses o semanas, de pronto ahora el discurso es: empresarios, vamos a frenar las importaciones chinas, el Plan México, ¿no? Y cómo vamos a fomentar lo hecho en México, que es un discurso obviamente muy nacionalista, pero que también pues tiene que ver mucho con nuestra relación y con estas presiones que Estados Unidos está ejerciendo hacia México. Por supuesto, bueno, de esto México, al ser pues, vecino del sur de Estados Unidos, es muy atractivo, ¿no?, en esta cuestión pues, geopolítica. Y el nearshoring, este fenómeno del nearshoring, en donde muchas empresas asiáticas, ¿no?, en especial, pero todo el mundo se están relocalizando en el norte de nuestro país, pues evidentemente trae beneficios a México, por supuesto. Se quiere ver esta tendencia de que los semiconductores deben de ser o podrían ser made in Mexico, perdón, bueno, hechos en México, a ver y se logra, ¿no? En fin, sí, digamos que todas estas tensiones han resultado que México sea un mercado atractivo, y México se ha beneficiado de las tensiones
entre China y Estados Unidos, ¿no? No podemos negarlo. Sin embargo, bueno, con un costo político muy alto. Y quería finalizar pues con el caso del fentanilo, no voy a profundizar mucho en él, solo que creo que es muy emblemático para hablar de la relación trilateral, ¿no? A veces asumimos como que es algo muy simple, ¿no? China es el proveedor, México el productor y Estados Unidos el consumidor, una cadena perfecta. En realidad, digamos que no es algo tan simple, y además cada país asume su papel de manera pues muy, bueno, con una cierta reticencia, ¿no? Sabemos que es un fenómeno muy preocupante en Estados Unidos. Al año mueren 70,000 personas por sobredosis de fentanilo. Es un número escandaloso, ¿no? Que debería de ser una crisis de salud pues que preocupe a todo el mundo, pero también nos da cuenta de que tiene una dimensión asiática y más bien transregional, ¿no? Este fenómeno es un problema, bueno, como decía, de salud pública, pero que está enmarcado en tensiones geopolíticas y de rivalidad. Entonces, si se quiere resolver este problema, se necesita de cooperación, ¿no? Ha habido, sí, ciertos, digamos, atisbos de cooperación. China dijo, bueno, voy a compartir información, ¿no? sobre hacia dónde se exportan los precursores de fentanilo, va a haber más control de algunos precursores, ¿no? Y fentanilo además es una droga muy compleja que ni siquiera es tan fácil de decir, se necesitan estos componentes, ¿no? Hay muchas formas en las que se elabora. Pero bueno, entonces, digamos que ha habido unos ciertos avances. Sin embargo, con las tensiones políticas, por eso lo pongo como caso así muy paradigmático de la cooperación trilateral. Por ejemplo, cuando Nancy Pelosi visita Taiwán, se suspendieron las pláticas bilaterales en contra de narcóticos entre China y Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo político está afectando mucho temas de salud pública global debido a que hay poco compromiso, ¿no? Ya en 2024, el año pasado, se reanudaron estas pláticas entre China y Estados Unidos. Ahí va avanzando más o menos, pero evidentemente si se sigue marcando una guerra comercial, bueno, lo de la pandemia que exacerbó el consumo, que exacerbó nuevas formas de suministrar también los precursores, en fin. Pero a lo que voy es que si no hay una cooperación trilateral y si se siguen, en términos coloquiales, echando la bolita uno a otro, va a ser imposible resolver este problema. Y habla de lo problemático que es siempre resolver las cuestiones en donde los tres países están involucrados, ¿no? Y a manera de conclusión, pues obviamente no podemos todavía decir qué es lo que está pasando con la nueva presidencia de Donald Trump, cómo nos afecta, bueno, con su relación con China, cómo nos afecta en México. Sí veo que al menos va a haber una reducción posible de la militarización. Lo pongo ahí una interrogante, ¿no? Trump es un poco impulsivo, ¿no? En un sentido, pues a China no le molesta tanto Trump, ya lo conoce, y es probable que no se llegue a una confrontación militar como no se llegó en el periodo anterior. Eso digamos que podría ser algo positivo para el mundo. Por otro lado, pues Trump dice que ya no quiere seguir gastando tanto dinero, ¿no? En guerras y en todo esto. Vimos ayer lo de Ucrania, ¿no? Pues ya Putin y yo nos pusimos de acuerdo, ¿no? Su solución para Palestina, obviamente extremadamente criticable, en fin. Entonces, Trump, digamos que está por ahí, digamos que podría decirse que no está tan mal en ese sentido, ¿no? No, por favor, no me lo tomen así como habría mucho que discutir, ¿no? Pero yo lo leo así, al menos China siento que no lo percibe como una amenaza militar muy importante. Las sanciones obviamente son limitadas. Sí, claro, está aranceles 25%, 10%, etcétera, pero tienen un límite, no se puede sancionar de manera ilimitada. Las usa Trump como estrategia de negociación. Entonces, hay una interdependencia en el mercado global. Entonces, esto bueno, es evidente, ¿no? Los mismos temas en la agenda, ya los vimos, no voy a volver a mencionarlos, pero creo que son los mismos temas. Creo que Trump no nos sorprende en realidad, no nos está sacando algo que no nos hubiéramos esperado, al menos hasta ahora. Y, em, y yo sí veo esto como una crisis de la democracia liberal, ¿no? Desde antes de la llegada de Trump ya se veía Trump tendiendo al aislacionismo, a esta falta de liderazgo.
para tener un frente contundente contra China, pero ¿qué valores promueve, ¿no? Además de que es impredecible, es un poco loco, pragmático, maneja mal las cosas, ¿qué valores está promoviendo y que siguen siendo atractivos, ¿no? Para el resto del mundo, porque Estados Unidos es la gran referencia siempre. Y finalmente, pues yo veo una continuidad de la dependencia de México hacia Estados Unidos, quizá un tanto más exacerbada, ¿no? Más dramática, porque como lo vimos desde la llegada de Trump, pero insisto, nada inesperado ha pasado. Y mientras haya tensiones políticas entre China y Estados Unidos, evidentemente va a ser muy difícil cooperar, mejorar las condiciones globales y para México, obviamente, el escenario sigue siendo muy similar. Pues hasta ahí lo dejaría y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Mariana Escalante, por esta presentación, donde comienza recordándonos que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China tuvo la intermediación, yo pensaría que hasta la bendición de Estados Unidos. No es el único caso, ¿eh? Revisando, por ejemplo, no es nuestro tema, pero se relaciona con lo que comentó la doctora Escalante cuando se buscó establecer relaciones con Japón, relaciones diplomáticas en los tiempos de Porfirio Díaz. Resulta que toda la negociación se hizo en Washington. Matías Romero, que era el canciller en ese momento, viaja a Washington, se reúne con el representante japonés en Washington y ahí es donde acuerdan el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1888. La peculiaridad de esta relación fue que México estableció relaciones en pie de igualdad, porque hasta ese momento Japón había sido obligado a firmar tratados desiguales, como lo que le obligaron a China las potencias con las guerras del opio, ¿no? Bueno, muy interesante los planteamientos de la doctora. Mencionó que durante la presidencia de Biden, comparándola con la de Trump, la relación entre Estados Unidos y China no mejoró. Biden mantuvo buena parte de las sanciones. Hubo momentos muy álgidos, la visita de Nancy Pelosi. Yo añadiría la de Mike Pompeo. Mike Pompeo fue el canciller de Donald Trump en su primera administración. Ya no tenía ningún cargo, digamos, en la administración Biden, obviamente. Pero Mike Pompeo viajó a Taiwán a decir, pagado por Taiwán, después me enteré que le pagaron bastante dinero las autoridades taiwanesas, fue a decir que Estados Unidos debería reconocer a Taiwán como Estado libre y soberano. Y obviamente esto causó muchos problemas, ¿no? Entonces, sí, hubo muchísimas tensiones durante la presidencia de Biden, no se redujeron las sanciones ni los castigos a la República Popular China, y entonces esto benefició a México, como ya lo explicó muy bien la doctora, nos convertimos en el primer exportador, más por las sanciones contra China que por mérito propio. Esa ventanita se abrió, todavía esa ventanita sigue abierta, pero vamos a ver, sí, porque vienen varios sucesos y acontecimientos que habrá que revisar con cuidado, entre ellos la renegociación del TEMEC. Habló ella del tema del fentanilo, que ha sido motivo de discordia y de tensiones entre los tres países y no es el único. De hecho, hay conexiones de la delincuencia organizada mexicana con la delincuencia organizada en China. El tema de la totoaba, que es un tema de seguridad ambiental, de seguridad nacional, de seguridad ambiental, donde recordamos que en China se usa la vejiga natatoria de la totoaba por el tema de la medicina tradicional. Y acá cuando pescan a la totoaba, desafortunadamente suele quedar atrapada en la red la vaquita marina. Entonces la vaquita marina está en un proceso de franca extinción. Hay quien dice que ya es real su extinción. Y ahí podemos ver las redes de la delincuencia organizada que no solo operan en torno al fentanilo, sino en torno a otra serie de productos y actividades. Mencionó la doctora Escalante la reunión de Claudia Sheinbaum con Xi Jinping en el marco del G20. Esto es muy interesante porque nuestra presidenta se reunió con el presidente chino, pero nuestra presidenta no ha tenido una reunión con Trump. Interesante, ¿no? Entonces, esto de la falsa premisa de que hay un dilema para México,
lo documenta la doctora y evidencia que somos sumamente dependientes de Estados Unidos. Y mientras la escuchaba me acordaba que nos dieron la noticia hace poquito de que México terminó de suscribir el acuerdo global con la Unión Europea, que nos da mucho gusto, porque la Unión Europea siempre ha sido vista, al igual que China y otros países, como una manera de diversificar la relación. Pero ahora viendo los acuerdos de Trump con Putin, que se hicieron sin la Unión Europea, sin la OTAN, la Unión Europea no, créanme que en este momento no está pensando en cómo ratificar el acuerdo global con México. Están preocupados porque se les está haciendo a un lado en estos juegos geopolíticos globales. Entonces, de nuevo, México parece destinado a seguir dependiendo mayormente de la relación con Estados Unidos y en función de eso tendrá que elaborar estrategias para tratar de navegar con menos dificultades. Trump todavía no cumple un mes en la presidencia y vean todo lo que ha ocurrido. Muy bien, le recuerdo a quienes nos están sintonizando en Facebook Live y a quienes están aquí en el chat de Zoom que pueden formular sus preguntas y comentarios para nuestras invitadas. Y a continuación vamos a escuchar a la doctora Priscila Magaña. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con la doctora Cristina aquí en el Centro Lofca Palme y con las doctoras Mariana Escalante y Carla Oliva, quien la saludo con muchísimo gusto. Me voy a permitir compartir pantalla para explicarme mucho mejor. Visualmente me ayuda más. Ok, pues bueno, el día de hoy voy a hablar sobre las relaciones triangulares entre Estados Unidos, China y México y específicamente me voy a abocar en agarrar ciertas variables explicativas para poder ir haciendo un brevísimo esbozo de aquellos patrones que han simbrado la relación entre México, China y Estados Unidos. Bueno, partimos desde el primer punto, que es las tendencias de la política exterior de México hacia China. Bueno, vemos que si bien México estableció relaciones diplomáticas con China antes que Estados Unidos, puesto que México las establece en 1972 y justo hoy se celebra otro aniversario, pues vemos que esto se da gracias a estas tendencias en las que Estados Unidos ya habría abierto la posibilidad desde hace unos 5 años aproximadamente atrás con las visitas de Richard Nixon a China, perdón, de su consejero de Estado, Kissinger, a precisamente incorporar a China a este orden internacional basado en reglas en las que, pues bueno, el sistema democrático capitalista que lideraba Estados Unidos con este bloque occidental, pues pudieran ganar más terreno frente a la entonces Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, México establece relaciones diplomáticas y esa tendencia se va a reproducir en la década de 1990, cuando una vez caída la Unión Soviética, pues bueno, Estados Unidos se vuelve ese único hegemón en el sistema internacional y aquí hay una cuestión muy interesante, puesto que Estados Unidos y Canadá entran en el sistema de relaciones exteriores de China llamado Asociación Estratégica y ellos forman parte primero que nuestro país en este sistema. Entonces, vamos a ver cómo México, en este contexto de hegemonía estadounidense, en la que Estados Unidos es el país que una vez más sienta las bases para el papel de China en el mundo, pues bueno, México hace lo consecutivo siguiendo este patrón de comportamiento de cooperación en el que Estados Unidos pues era el ejemplo. Y ahora estamos en esta disyuntiva en donde, pues bueno, desde el primer mandato del presidente Trump se vuelve una tendencia proteccionista esta tendencia generalizada de la política económica de nuestro vecino del norte. En ese sentido, pues sabemos que el objetivo final es el reposicionamiento de Estados Unidos como una superpotencia en
un sistema, como ya había mencionado la doctora Escalante, en un sistema internacional en el que este sistema neoliberal, orden internacional basado en reglas, pues tiene muchos recovecos y estamos en un proceso de reconvención. ¿Hacia qué? ¿Liderado por quién? Pues bueno, ese es el gran contexto de la contienda entre Estados Unidos y China. Porque, pues bueno, la República Popular sorteó todos esos obstáculos estructurales del orden internacional basado en reglas y sin seguir esta receta de el neoliberalismo, el capitalismo y la democracia, pues se posiciona como una gran potencia. La potencia que es hoy en día en términos económicos, políticos, tecnológicos, científicos y podría yo decir en cierta medida culturales. En ese sentido, encontramos el posicionamiento de México en las tendencias generalizadas de la política exterior estadounidense. Y les ponía aquí tres fotos de la década de 1990, en la que, pues bueno, bajo el mandato del presidente Clinton, Estados Unidos ejerce esta soberanía y Jiang Zemin sigue una política exterior que le denominan disimular las capacidades y esperar el momento. Y pues bueno, esto ejemplifica cómo China seguía esta tendencia positiva de crecimiento económico que ya los economistas en esta década avistaban como sin precedentes en la historia. Y bueno, el entonces presidente Salinas de Gortari, quien con la integración de México al entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues cambia toda una identidad de México y la integra en pues un constructo económico llamado América del Norte. En ese sentido, paso a otra variable que son los patrones de percepciones. Bueno, esto es muy interesante porque podemos ayudarnos para entender incluso el posicionamiento de Donald Trump hoy en día. La ideología de la raza ha sido uno de los enclaves que ha caracterizado la política exterior de Estados Unidos, incluso desde el siglo XVIII. Incluso desde la Constitución de Estados Unidos como gobierno, ¿no? Con los padres fundadores y pues la ideología de raza siempre ha estado ahí. En ese sentido, hay autores post-confucianos en la filosofía que forman parte de estas nuevas corrientes filosóficas en China que utilizan precisamente este criterio de análisis, la ideología de la raza, para contrastar y reafirmar precisamente la postura de Estados Unidos frente a China. Entonces, ¿qué es la ideología de la raza? Pues bueno, se denomina como la osificación, es decir, la internalización del miedo a lo diferente. Es decir, es una ideología cuya característica distintiva es el racismo. Si nosotros recordamos, híjole, aquellas negociaciones que tenían como objetivo terminar la Primera Guerra Mundial, pues bueno, Japón incluso tenía un objetivo que se le reconociera al país como una de esas grandes potencias internacionales y Estados Unidos y las potencias europeas deciden ni siquiera discutir el tema, precisamente se adjudica o se arguye por algunos historiadores precisamente a esta ideología del racismo. En ese sentido, México pues también sigue esta tendencia históricamente, esta campaña anti-China que a finales de la década del siglo XIX imperaba ya en Estados Unidos, pues bueno, en México se replica en los primeros años del siglo pasado con la campaña anti-China, sobre todo en los países, perdón, en los estados norteños de nuestro país. Sin embargo, es interesante ver cómo en algunos años de lo que va del presente siglo, pues ha cambiado esta tendencia que imperó durante todo el siglo pasado y hay estudios que nos indican que durante la pandemia de COVID-19, gracias a la cooperación México-China, pues bueno, esta tendencia negativa tuvo unos cambios significativos que nos llevan a argumentar que hay una tendencia positiva que se exacerba precisamente por la ideología del racismo de la política del Donald Trump durante sus
su primer mandato y nosotros recordamos todo el discurso antimexicano durante las campañas y el primer mandato de Donald Trump. Bueno, en ese sentido, considerando estas dos primeras variables, pues para ahora pasemos a pues, el papel que México tiene en la geopolítica del conflicto, específicamente en la región que analizamos, que es América del Norte. Bueno, México, América del Norte. Nosotros desde México nos identificamos como parte de América del Norte. Ya nos dirá nuestra querida colega argentina, Carla Oliva, cómo nos ven desde Argentina. Pero si le preguntamos a un europeo, nos van a decir que somos de América Central, ¿no? Y así, dependiendo precisamente del patrón de percepciones que se han institucionalizado en las culturas alrededor del mundo. Entonces, en 1994 precisamente gracias a la integración que el presidente Salinas negocia en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Telecán, pues bueno, nos adjudicamos desde la cúpula política esta identidad con América del Norte. Entonces, vemos cómo esta identidad permea precisamente gracias a toda la interdependencia económica que se ha suscitado durante todos estos años y algo significativo, lo represento en esta fotografía, es cómo en 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con el presidente Biden y el premier Justin Trudeau en la cumbre de líderes de América del Norte. Lo interesante es, por supuesto, su discurso, puesto que ahí reconoce la necesidad de México para que sus contrapartes establezcan la imperiosa necesidad de una integración entre los tres países para poder competir con lo que él llama un hegemón económico. Y no solamente se refiere a China, sino a la región asiática. Y incluso en ese discurso, que lo podremos encontrar en la red, pues lanza cifras, ¿no? Ahora lo interesante, pues es que tenemos los próximos 6 años para ver el posicionamiento de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, nosotros en las mañaneras podemos ver precisamente que este discurso sigue este tono. Incluso es interesante observar cómo la presidenta Sheinbaum evita mencionar siquiera a China. Llama a Asia, llama a los países de Asia, pero no se refiere a China precisamente por esta estrategia discursiva de evitar siquiera que haya elementos que la prensa u otros gobiernos puedan conectar su presidencia a México con China. Luego, entonces, también me gustaría considerar otra variable de análisis en esta relación triangular y cómo podemos estudiar el posicionamiento de México. Y es la cuestión de la seguridad nacional, cómo China es identificada por el gobierno de Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esto lo vemos desde, por supuesto, el primer mandato de Donald Trump, pero también vemos cómo durante el mandato del presidente Obama se siguen estos indicios y no solamente son indicios, está documentado que han habido intervenciones, sobre todo de espionaje cibernético de empresas chinas conectadas con el gobierno chino y esto lo usa el gobierno de Estados Unidos para poder justificar su mención de China como amenaza. Entonces, esto lo contextualizamos pues en la Revolución Industrial 4.0. Si bien a finales del siglo XIX era el vapor el motor de la producción industrial, ahora es la Internet y la inteligencia artificial pues estos motores que aceleran la producción. En ese sentido, nosotros vemos cómo es que estos ataques cibernéticos que son en ambas vías, por supuesto, ambas son superpotencias y ese es el juego de las superpotencias, cómo estas políticas industriales la política industrial que se lleva a cabo en China con el Made in China 2025, pues tienden precisamente a
consolidar el poder en tecnología y el poder científico para poder competir en el escenario internacional por este poderío económico. Un día antes de que la presidenta Sheinbaum llegue al poder, recibe una carta de los congresistas de Estados Unidos, en donde le comparten la preocupación y la imperiosa necesidad de que México coopere con el gobierno estadounidense para contener la influencia de la industria automovilística china en el país. Y ellos, en esta carta, los congresistas estadounidenses identifican estos vehículos automatizados como una amenaza no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino la seguridad de México. Y esto nos lleva a pensar que había por parte de estos congresistas una intención de integrar en un bloque de aliados a México, pues contra el interés, perdón, para satisfacer el interés nacional de Estados Unidos. Y es que es la industria automovilística de China una de las principales preocupaciones, porque por supuesto que compite con no solamente la industria estadounidense que se ha quedado muy atrás, sino con la industria europea. Y es que como parte del Made in China 2025 y la internacionalización de las empresas chinas, pues nosotros vemos como Huawei, BYD, DeepSeek y otras empresas como industrias creativas, le hace TikTok especialmente, o empresas de la economía digital, Alibaba, Shein o Didi, pues han ganado terreno entre los consumidores de América Latina y del mundo, específicamente en México. Y México es uno de los principales países consumidores del mercado digital en el mundo. Entonces, vemos precisamente que México no solamente es un país manufacturero, sino también es un país consumidor en industrias creativas y en la economía digital. Entonces, México no solamente eh, es importante porque es el link geoestratégico entre América del Norte y América Latina, sino que pues también per se es un importante consumidor. Entonces, bueno, pasando en la posición o la posición de México en el orden internacional basado en reglas, pues bueno, dentro del multilateralismo vemos que México ha jugado un papel primordial en la inserción de China en América Latina. Uno de los pilares del orden internacional basado en reglas es el multilateralismo, y precisamente México jugó un papel interesante en la creación del foro China-CELAC, que es este foro en donde Estados Unidos no entra a comparación de, pues, por ejemplo, la OEA. ¿Vale? Entonces, ahora vemos también cómo Donald Trump, en esta ola de proteccionismo, imperialismo económico, como algunos aducirían, pues bueno, pone en cuestión los pilares como el libre mercado y el propio TEMEC. Y esto lo vemos precisamente en las últimas, la última oleada de aranceles, específicamente de aluminio y acero, y cómo responden autoridades en Canadá, ¿no? Dice, entonces, ¿qué prefieren? ¿Que tengan ustedes una relación directa con China y le compren directamente al país asiático? Y ahí nos da la pauta de cómo los diferentes gobiernos involucrados pues están a sabiendas de que Donald Trump usa los aranceles como un instrumento de negociación coercitiva. La intención entonces será renegociar los acuerdos comerciales, y es que Estados Unidos y China ya habían negociado durante el primer mandato de Donald Trump, pues un acuerdo, el One Face, que tenía la intención de reivindicar el déficit comercial que Estados Unidos tiene con China. Y ahora podríamos observar cómo Donald Trump pretende revitalizar este acuerdo One Face, incluso mejorarlo, por supuesto, para satisfacer sus intereses. La pregunta es, ¿este será el curso también que seguirá para el TEMEC? Y esto bajo el argumento de que
El gobierno de Donald Trump ve en el sistema, en el orden liberal basado en reglas, que han habido mecanismos que, por supuesto, países como China han utilizado para exponenciar su capacidad económica y que Estados Unidos de alguna manera pues se quedó atrás, ¿no? Entonces, para concluir, vemos ciertas tendencias generales de México hacia China. Han habido muchos autores, sinólogos especialistas en nuestro país como em, el profesor Romer Cornejo, que en paz descanse, que han estudiado esta tendencia y ellos ya han documentado cómo durante el primer periodo de este siglo 2000-2017, pues ha habido toda una tendencia de ambivalencia precisamente entre la relación México-China por la incidencia de Estados Unidos. En el caso de este periodo 2017-2024, en el que la pandemia jugó un papel muy importante, pues bueno, sí hubo una gran tendencia de cooperación. Sin embargo, hay acciones de inconsistencia que nos indican que hay un vaivén, precisamente por la incidencia de Estados Unidos, y el ejemplo claro es el discurso del entonces presidente AMLO en la Cumbre de América del Norte. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué va a pasar? Y vemos atisbos, como comentaba, de la presidenta Sheinbaum, de seguir exaltando el papel que México tiene en América del Norte. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Priscila Magaña por esta presentación que nos provee más elementos contextuales para el análisis de las relaciones triangulares México, China, Estados Unidos. Ella introduce elementos como, por ejemplo, la ideología de la raza, las campañas antichinas de Estados Unidos contra los chinos, pero que también han tenido mucho eco en México. El tema de la ciberguerra, de los ciberataques, que es un contencioso constante, ¿no? Entre China y Estados Unidos, y también aspectos comerciales, tanto referidos a la renegociación del TEMEC como a sectores específicos como el automotriz, donde yo me acuerdo que incluso en aquel debate que sostuvieron Trump y Kamala Harris, Trump mencionó el tema de los automóviles chinos en México y dijo que le preocupaba y que eso tenía que acabar, en fin. El rol de México para insertar a China en América Latina, bueno, pues estaba viendo que preguntaron algo sobre panditas. Muchas gracias, por favor. Quiero reconocer el interés de nuestra audiencia y pues les pedimos que sigan formulando sus preguntas y comentarios. Pero déjenme decirles, lo que hace México el 14 de febrero de 1972 es marcar, digamos, la pauta para que América Latina también reconozca a la República Popular China y rompa con Taiwán. Y quiero comentar algo que me surgió ahorita que hablaba la doctora Magaña. Es chisme diplomático, pero no deja de ser oportuno e interesante. Sabrán ustedes que viene la sucesión en la OEA, que termina el periodo de Almagro, este uruguayo que ha sido muy polémico también y con quien el gobierno mexicano se ha peleado constantemente. Bueno, pues se va Almagro y ya tenemos a dos candidatos en firme que ya fueron anunciados. Por un lado está el canciller de Paraguay, Ramírez Lescano, y tenemos también al candidato de Surinam, a Albert Ramdin. El candidato de Surinam tiene todo el apoyo de los países del Caribe, que son mayoría, ¿sí? Cuando hablamos de América Latina y el Caribe en OEA, tienen un peso específico por el número de países, ¿sí? Entonces sus votos pesan mucho. Pero déjenme contarles lo que resulta más interesante. Paraguay, esto lo saben ustedes, la doctora Oliva nos puede hablar más al respecto, es el único país del Mercosur que no tiene relaciones con la República Popular China, sino con Taiwán. Y Ramírez Lescano hace unos días se reunió en Washington con gente del Departamento de Estado y entiendo, no estoy segura si se reunió con Trump, pero el tema fue justamente hacer un cerco contra China porque se considera que China está avasallando con su influencia a los países de América Latina. Entonces, yo creo que si este va a ser un filo, ¿cómo se dice? Un fiel de la balanza, él podría ser el próximo secretario general de la OEA. Pero el candidato de Surinam tiene una agenda anti-Venezuela, que eso también es música para los oídos de Estados Unidos. Entonces está muy interesante, ¿eh? ¿Quién ganará?
Yo creo que por la importancia geopolítica, pues sería el paraguayo, ¿verdad? Sería interesante escuchar lo que diga la doctora Oliva, pero bueno, finalmente, pues agradecer a Priscila Magaña por introducir estos elementos para el análisis. Y ahora sí, vamos a escuchar a Carla Oliva para que nos presente su visión sobre China-Estados Unidos y también con algunos aderezos de la relación China-Argentina. Por favor, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, Bueno, sí. bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer, como siempre, la invitación de la doctora Rosas a participar en los eventos del Centro Los Palme. Para mí es un placer estar con ustedes. Fueron muy interesantes y muy instructivas las dos presentaciones de mis colegas, Mariana Escalante y Priscila Magaña. Fue un placer escucharlas. Así que bueno, voy a intentar hacer mi aporte desde este lado, contarles que mi presentación va a versar sobre la relación entre China y Estados Unidos y voy a intentar, hacia el final de la misma, hacer una breve mención a la posición de Argentina en el marco de esta competencia global entre China y Estados Unidos. E intentaré también, en la medida de lo posible, ir dando respuesta a algunos de los interrogantes que se fueron planteando a lo largo de las presentaciones. Bueno, entonces la idea es que voy a estructurar mi ponencia en función de 4 criterios: un análisis de la dimensión sistémica, algunas consideraciones muy breves acerca de la visión que se tiene en Estados Unidos con respecto a la República Popular China. Luego voy a hacer énfasis en la política de Trump hacia China y finalmente en las relaciones de Argentina con China y Estados Unidos, en particular con el gobierno del actual presidente Javier Milei. Entonces, para comenzar, en lo que respecta a la dimensión sistémica, está claro que estamos ante un panorama internacional en que la competencia entre Estados Unidos y China domina el orden, domina el escenario. Estamos ante una potencia emergente con mucha claridad a partir del año 2008 que disputa en todas las dimensiones de la política internacional el poder a una potencia que venía consolidada, ¿no? Y eso, por supuesto, es muy cuestionable. Pero es una competencia que se evidencia tanto por el poder, por la influencia, por el prestigio, por el estatus y por las normas del orden internacional, que no es un detalle menor. Se trata de dos potencias que tienen influencia mundial muy significativa. Como digo, es una potencia que viene a cuestionar, esta potencia emergente viene a cuestionar a una potencia establecida, pero lo hace de forma multidimensional. Entonces tenemos que pensar en una competencia que es económica, financiera, comercial, geopolítica, cultural, tecnológica y normativa. Entonces tenemos que tener la mirada muy abierta para poder pensar en todos estos planos cuando hablamos de una competencia entre estos dos estados, entre estas dos potencias globales. Para ir a las consideraciones respecto de la visión que tiene Estados Unidos en relación a China, creo que, para ser breve, me interesa mencionar que hay una visión de China como competidor, como rival potencial desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Esto no es reciente, hay una continuidad, hay un cambio de estilo quizá. El estilo de Trump es un estilo con una narrativa muy elocuente, ¿no? Muy vistoso, pero sí me gustaría muy brevemente, insisto, mencionar que pensemos todos que en la etapa de Clinton, cuando claramente China no era la China que es hoy, y lo que se buscaba era incluirla en las organizaciones internacionales para que dentro del respeto a las normas se la pudiera controlar, entre comillas, recordemos que en esos momentos el gobierno de Clinton acusó a China de robar secretos de minibombas estadounidenses de los Álamos. Quiero decir, la competencia tecnológica ya estaba presente, ya ahí venía apareciendo. Luego tenemos el gobierno de Bush hijo, brevemente, hasta el 11 de septiembre, cuando el argumento ordenador pasa a ser la lucha global contra el terrorismo. Bush hijo decía que China era el competidor y el rival potencial de Estados Unidos, el competidor estratégico, así se lo denominaba. Y recordemos que en 2005 el Pentágono habla del collar de perlas, con toda una estrategia mirando hacia la región que tiene, digamos, una apoyatura en India y que no es tema de esta presentación, pero digo, ya se venía viendo muy claramente a China y mencionando muy claramente a China como una amenaza a los intereses de Estados Unidos.
a los intereses de seguridad, a los intereses comerciales, luego a los intereses financieros, de información y demás. Claramente, como ya presentaron mis colegas, en el caso de Obama es muy evidente con el giro asiático y con el reforzamiento de la presencia militar estadounidense en el Asia-Pacífico, al identificarse como un país del Pacífico, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces mi atención también está en este lugar. Bueno, claramente cuando llega Trump, en su primer gobierno lanza lo que en los medios, por lo menos en Argentina, se llamó guerra comercial. Claramente no era una guerra comercial, era una disputa hegemónica, pero tenía su emergente en la imposición de aranceles, ¿no? Que era lo que más claramente generaba discusión y problemas en el resto del mundo. En ese contexto, cuando Trump asume, tiene cruza una línea roja con China, que es la línea de Taiwán. Porque recordemos que Trump en su primera administración llama y felicita a la presidenta de Taiwán, vende armas, esto no es nuevo, Estados Unidos siempre le vende armas a Taiwán, pero sí tiene un componente simbólico muy significativo, y luego en el contexto de la pandemia del COVID, que muy bien fue mencionado previamente, no voy a hacer referencia, pero envía funcionarios de Estados Unidos a Taipei, digamos, en una especie de reconocimiento forzado y también simbólico que genera mucho rechazo en la República Popular China. ¿Qué pasa con Biden? Biden mantiene los aranceles impuestos por Trump, algunos los refuerza, pero además Biden decide organizar su discurso contra China en una especie de orden valorativo. Entonces, refuerza la idea de las democracias y de que Estados Unidos se alía con democracia. Por eso, claramente, la asociación con los países del Quad, ¿no? Australia, India, Japón, los ejercicios militares, pero se hacen, digamos, con países que son democracias afines a la visión que tiene Estados Unidos. También recordemos que anuncia, y muere ahí porque es solo un anuncio, la iniciativa Construyamos un Mundo Mejor, que me resulta muy difícil recordar el nombre de la iniciativa, porque la verdad es que tuvo muy poca difusión, pero la idea de esa iniciativa era, de alguna forma, contrarrestar la presencia de China, porque lo que decía Biden es que África es un continente a merced de China y que no quería lo mismo para América Latina. Y ahí estamos nosotros. Entonces quería volver a América Latina y no dejarnos bajo el influjo de los chinos. Bien, ¿qué ocurre entonces en la primera administración de Trump? Voy a sintetizar lo que ya se mencionó. Bueno, hay una agenda bilateral con China que gira en torno a la economía y el comercio y a la seguridad internacional. Por supuesto, hay muchos gestos de este gobierno que generan la irritación de parte de Pekín, pero que son intencionados claramente hacia Pekín, como por ejemplo fortalecer la amistad con países de la región del Pacífico que tienen disputas territoriales con China. Entonces, de esa manera lo que hace es acercarse, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, acercarse a países que están conflictuados con la República Popular China. El ya mencionado acercamiento a Taiwán, y luego tenemos el reforzamiento de la presencia y la capacidad militar de Estados Unidos en el Asia-Pacífico en toda esta administración. Aquí está claro, como mencioné, que es una disputa hegemónica. La preocupación central de Trump, que quedaba muy clara a partir de su primera administración, era la reducción de la brecha tecnológica, por eso lo que se decía de TikTok, que era un sistema para espiar de los chinos, para espiar en Estados Unidos. Por eso, digamos, por la incorporación de tecnología y por el gran desarrollo tecnológico que tiene China, que yo considero que es una carrera que está ganando China a Estados Unidos, todavía está en la fase de incorporar tecnología a los sistemas militares. Cuando termine, concrete esa fase, sabemos que la universidad de tecnología más importante del mundo, de ingeniería, está en China, se trasladó de Estados Unidos a China. Entonces, hay una carrera que Estados Unidos ve perdida con la República Popular China. Bien, eso es en la primera administración. ¿Qué ocurre en la segunda administración? Voy a empezar por la campaña electoral. Anuncia más aranceles, algo que estaba previsto. Los chinos se estaban preparando
como bien dijeron mis colegas en sus presentaciones, ¿no? México también se estaba preparando, porque ustedes tienen respecto a Argentina una ventaja y una desventaja con Estados Unidos, son vecinos, y el vecino a veces te genera más problemas que algunas cosas a favor, aunque en términos comerciales está claro que hay oportunidades que nosotros no tenemos. Pero digo, en la campaña entonces se anuncian imposición de nuevos aranceles, se vuelve a retomar de alguna forma la cuestión de la tecnología, y lo más interesante en campaña es que tenemos una especie de reversión de lo que ocurría con Taiwán, de esa línea roja para China. Y esto para China, a mí me parece que no se ha prestado atención lo suficiente a lo que esto representa. Porque en campaña el presidente Trump dice que Taiwán tiene que garantizar su propia seguridad, por un lado. Y por otro lado, amenaza. Dice que Taiwán copia los chips de Estados Unidos o roba la tecnología de los chips de Estados Unidos, que es, como sabemos, los chips de Taiwán son fundamentales en la economía internacional en la actualidad. Entonces, ahí ya vemos un llamado de atención en la campaña electoral con respecto a Taiwán, línea roja para China. Asume Trump, por supuesto, como dijimos, y como dijo la doctora Rosas muy claramente, tenemos poco tiempo de gobierno y mucho para contar, ¿no? Asume y en su gabinete tenemos un secretario de Estado y un consejero de Seguridad Nacional completamente antichinos. Pensemos que Marco Rubio está sancionado por China, no sé si se levantó esa sanción, pero no podía ingresar a China por entrometerse en sus propios asuntos internos, por un lado, y porque además lideró campañas antichinas en el Congreso, intentando que se sancionaran los países que rompían relaciones con Taiwán para establecerlas con China, intentando que se cerraran los institutos Confucio en Estados Unidos, y después tenemos un consejero de Seguridad Nacional que sostiene que Xi Jinping es un enemigo de los valores occidentales y sostiene que el Partido Comunista Chino es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Ese es el gabinete de Trump. Bien, eso en términos de gabinete. Segundo o tercer día de gobierno, Trump habla en el marco de Davos. ¿Qué dice Trump? Lo voy a leer. Sobre Xi Jinping. Me llamó, lo veo muy bien, creo que vamos a tener una muy buena relación. Lo único que queremos es justicia, solo queremos igualdad de condiciones. Entonces los analistas dicen, bueno, esto es un guiño para China, entonces la relación se va a encaminar en función de lo que China misma pedía, igualdad, respeto mutuo, los principios que siempre esgrime China en términos diplomáticos. 2 de febrero, tengo anotadas las fechas en mis machetes para no olvidarme, 2 de febrero, hay 2 decisiones muy, muy importantes. Una tapa a la otra. La primera es la de Panamá. ¿Qué ocurre? El secretario de Estado visita Panamá, le plantea al presidente de Panamá que el status quo del canal no puede sostenerse, que esos puertos operados por China en el ingreso del canal de Panamá no pueden seguir siendo gestionados de la misma manera, que lo que ocurre a través de la franja y la ruta de la seda es que China no solo busca generar comercio, sino que busca transformarse en una potencia naval, algo de verdad hay en eso, China quiere ser una potencia naval y está trabajando en eso, ¿no? Y entonces presiona al presidente de Panamá, que le otorga el libre acceso y prioritario a los buques de la Armada de Estados Unidos por el Canal de Panamá, y que anuncia que no va a renovar el memorándum de la franja y la ruta de la seda. Esto es un golpe muy fuerte para las iniciativas globales de China que están dentro del nuevo modelo de gobernanza, de estas normas nuevas que China le propone al mundo. ¿Cuál es la respuesta china? Es una respuesta muy medida, porque es una respuesta diplomática del embajador de China en Naciones Unidas, que dice que la política de China y la BRI no esconden ninguna agenda política justamente, sino que es una agenda económica y una agenda comercial, y que lo que China está enfrentando es una campaña de difamación de parte de Estados Unidos y de muchos países occidentales. Ahora, ¿por qué digo esta noticia opaca a otra? Porque esta es una noticia, realmente es un golpe para los objetivos de China en términos globales. Pero el mismo día,
el portal web del Departamento de Estado de Estados Unidos saca de la historia, del contenido, la historia de Taiwán y coloca a Taiwán dentro de China en su portal, con lo cual refuerza la idea de una sola China. Por eso digo que acá tenemos que mirar con mucha atención qué está pasando en este vínculo político-diplomático y sobre todo qué está pasando con Taiwán. Está claro que las autoridades taiwanesas están muy preocupadas, que las autoridades taiwanesas ante las denuncias de Trump han dicho que buscan negociar, que están abiertos a todo tipo de diálogo, que los chips que ellos producen forman parte de las cadenas comerciales con Estados Unidos y demás, pero acá hay mucho, creo que se puede llegar a venir mucho por delante. Bueno, con respecto al tema que llama más la atención, digo que ha sido objeto de muchos titulares y también de muchos análisis, ¿qué ocurre con los aranceles? El día después de hacer estos anuncios y de lo que ocurre con Panamá y Taiwán, Estados Unidos impone aranceles, un arancel adicional a todos los productos chinos del 10%. Algo que fue mencionado, ¿no? Por ejemplo, los autos eléctricos de China no pueden prácticamente ingresar en la Unión Europea, es una preocupación de los europeos, y la verdad que tampoco en Estados Unidos, tienen 110% de aranceles, altísimo, ¿verdad? La respuesta de China es solo en términos arancelarios, no. Responde muy estratégicamente, a mi entender. Por supuesto, la primera respuesta es una respuesta de aumentar los aranceles al carbón y al gas licuado un 15%, al petróleo, las maquinarias y las camionetas un 10%, pero además anuncia que va a denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, anuncia que la Administración de Regulación de China sostiene que va a comenzar a investigar a Google por violar la ley antimonopolios, anuncia que van a incluir a la casa matriz de marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger dentro de las entidades no confiables, anuncia que van a investigar a Nvidia, que es un gigante de Estados Unidos que produce chips avanzados, que se utilizan para la inteligencia artificial, y anuncia la restricción total de exportaciones de minerales críticos para la industria tecnológica. Esos minerales son el galio y el germanio, pero no solo la restricción viene de China, no solo que China no vende más, no exporta más esos minerales a Estados Unidos, sino que prohíbe que los países que le compran a China tercericen y le vendan a Estados Unidos. ¿Está? Bien, algo que me quedó pendiente de mencionar, pero fue ya señalado por mis colegas en sus presentaciones, es que los fundamentos de Trump para esta imposición de aranceles tienen que ver con que sostienen que hay una gran amenaza de los extranjeros y sobre todo las drogas mortales que ingresan los extranjeros. Entonces, en función de este criterio o esta justificación, es la imposición de aranceles y esta política que es tan controvertida con muchos países. ¿Cuál es el objetivo de Trump? Él ya lo ha dicho, vengan a Estados Unidos que no van a tener impuestos. Es la relocalización de las empresas que se fueron de Estados Unidos, como también se mencionó, muchas empresas chinas se relocalizaron, por ejemplo, en México, por los acuerdos preferenciales que tienen con Estados Unidos, con la intención de evitar esos aranceles y de que sus productos sean competitivos. Entonces, tenemos una respuesta de parte de China que es una respuesta muy también multidimensional, no es solo una respuesta focalizada en los aranceles, también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que se le da un golpe importante a Estados Unidos con los anuncios de DeepSeek y de las ventajas que tiene ante el chat GPT. Entonces, tenemos todo un combo de preocupaciones para Estados Unidos en esa competencia con la República Popular China. ¿Qué ocurre con Argentina? Bueno, el caso de Argentina es muy interesante. Argentina tiene una tradición de continuidad positiva en el vínculo con China. Nosotros tenemos una asociación estratégica integral desde el año 2014 y como también se mencionó, Argentina establece relaciones diplomáticas con China luego de México. Lo hacemos el 19 de marzo de 1972, un poquito después. Y lo que me parece más relevante para mencionar es que China ha
hasta el presidente Milei era en algunos semestres el primero, en otros el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil, ¿no? Nuestro socio regional, que en la actualidad, debido a diferentes controversias, está en el tercer lugar. Nuestros socios comerciales son, en este orden, Brasil, Estados Unidos y China. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que China ha desviado comercio de Argentina, ha comenzado a comprarle productos a socios de Argentina en el Mercosur. El caso más significativo es el de la carne, que comenzó a comprarle carne a Brasil. Y perdimos nosotros ingresos provenientes de China. Argentina tiene balanza deficitaria con China, y levemente superavitaria con Estados Unidos. Eso depende, me costó un poco encontrar las estadísticas que sean confiables, ¿no? Porque además va variando mucho mes a mes. ¿Qué me gustaría mencionar? ¿Qué hace el presidente Milei en campaña y en los primeros meses de gobierno? Bueno, decir que no va a hacer pactos con comunistas, marcar una clara opción ideológica con Estados Unidos. Además hay una identificación en términos de estilo y personal con Trump y también incluso con Elon Musk. O sea, el presidente argentino tiene un vínculo, diría casi personal, ¿no? Se hablan por Twitter Milei y Musk muchas veces. Entonces es un dato no menor. Tenemos incluso momentos que son bastante coloridos, pero que han sido preocupantes para nosotros los que nos interesa y estudiamos China. Hubo un momento en que nuestra ex canciller dijo los chinos son todos iguales, cuando visitó las instalaciones de la Estación Espacial de Observación del Espacio Lejano que tiene China en nuestro país. Esto obviamente no puede ser bien recibido de parte de los chinos. Después hubo unas disculpas, pero bueno, no fueron unas disculpas como hubiera merecido la situación. Bueno, entonces hubo freno a diferentes proyectos. Cuando se visitó esa instalación que controla el Partido Comunista Chino, el Ejército Chino, también se visitó una instalación que tiene la Unión Europea en Argentina, como para no irritar tanto a la República Popular China, pero bueno, había claramente una narrativa anti-China. Esa narrativa se fue difuminando, tenemos un presidente Milei que se dirige a Brasil en el contexto del G20, se reúne con Xi Jinping, luego en un programa de televisión de una presentadora muy conocida en Argentina, que es Susana Jiménez, dice los chinos no son tan malos, y entonces y anuncia que va a visitar a China. Entonces parece que el pragmatismo o la realidad le ha ganado a las consideraciones de índole ideológica, porque yo creo que la expectativa es en un país que tiene recurrentes crisis económicas, situaciones económicas volátiles, con muchos problemas, bueno, es obtener el favor de Estados Unidos y de Trump, de un Estados Unidos gobernado por Trump, pero pensemos que hace poco tiempo se anunciaron aranceles al acero y al aluminio, lo cual perjudica directamente a Argentina, a empresas de nuestro país. Y creo que, como decía, la realidad se ha impuesto porque sin dudas Argentina tiene en China un socio importantísimo en términos comerciales, en términos políticos y diplomáticos. China siempre nos apoya en nuestros reclamos por Malvinas. En términos financieros, nos otorga swaps que alivian mucho la situación financiera de nuestro país. Entonces, digamos que el panorama en este momento, como creo que todo en el mundo, está en una observación de la situación, y que creo que si las cosas siguen como están, Argentina tenderá a un pragmatismo y este dilema que mencionaba la doctora Escalante, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos entre China y Estados Unidos? Es un dilema que creo que es bastante común en muchos países del mundo. En el caso de Argentina, yo me encuentro entre el grupo de especialistas que considera que podemos tener buenas relaciones con ambos, que no necesitamos elegir entre uno u otro por nuestra situación puntual, nuestra ubicación geográfica, nuestros intereses geopolíticos, nuestros intereses económicos. Así que bueno, estaremos viendo qué ocurre, ¿no? Cuáles son los próximos anuncios, sobre todo en el tema arancelario que mencionaba. Argentina en el gobierno de Macri quedó exento. Trump había impuesto los mismos aranceles al aluminio y al acero y quedó exento hasta que a finales de 2019 Macri pierde las elecciones,
cambia el signo político y se restablecen esos aranceles. Así que veremos qué ocurre en los próximos días. Bueno, quedo abierta a las preguntas y les agradezco muchísimo por el espacio. Muchísimas gracias a Carla Oliva por esta presentación, donde añade también la perspectiva argentina. De los puntos que destacó, evidentemente llama profundamente la atención que más allá de hablar de una relación tensa entre Estados Unidos y China, en realidad lo que estamos observando es una disputa hegemónica. La China de hoy, la China de 2025, es una China muy fortalecida, no es la China que ingresó a la OMC en 2001, sino que ha logrado construir una posición en el mundo donde prácticamente todas las naciones del mundo la tienen como principal o segundo, o como en el caso de Argentina, tercer socio comercial. Entonces, este tema de la disputa hegemónica me parece muy importante recuperarlo. Y ahora que mencionaba esto de la restricción de China, así como contrasanción a Estados Unidos de exportaciones de minerales críticos, estaba revisando todo lo que está pasando con Ucrania y habrán visto que Trump le pidió a Zelensky que le abra el acceso a tierras raras, a minerales estratégicos, para que pueda de alguna manera compensar todo el apoyo militar que Estados Unidos le ha dado a Ucrania. Le soy franca, no me gustaría ser presidente de Ucrania en este momento, porque todo se está decidiendo sin Ucrania, ¿sí? Trump directamente está negociando con Putin, pero vean este tema de las tierras raras, la importancia que cobra y bueno, es una opción que está buscando Trump seguramente ante las sanciones que le está planteando la República Popular China. Interesante también ver el pragmatismo de Javier Milei, que empezó muy contestatario, muy crítico de los comunistas, pero poco a poco ha estado buscando recomponer la relación con China y sí, efectivamente se ha hablado mucho de una próxima reunión y una visita del presidente de Argentina a aquel país. Y ya mencionaba también Carla Oliva cómo China es un socio fundamental, cómo la deuda soberana de Argentina tiene un gran apoyo de parte de China. Y China apoya a otros países, también apoya a Ecuador, apoya a Bolivia. Es muy importante el rol de China en el tema del endeudamiento de nuestros países. Así que bueno, muchas gracias a nuestras tres expositoras. Nos han presentado elementos de análisis muy pertinentes y ahora les voy a leer rápidamente las preguntas que nos han llegado y las voy a leer en el orden en que nos las presentaron. Esto en Facebook. Preguntan, ¿la diplomacia del panda? No. ¿Es un termómetro de las relaciones entre Estados Unidos y China? Siguiente pregunta. Quiero saber si las ponentes consideran que también hay relaciones triangulares entre China, Rusia y Estados Unidos. Muy interesante pregunta. Preguntan también, ¿por qué cada sexenio México se pelea con China? Con Peña empezó muy bien la relación y al final se frustró por lo del tren a Querétaro. Y con AMLO, con López Obrador, parece que mejorarían las relaciones, las inversiones, pero luego nacionalizaron acá el litio. Otra pregunta. Trump anunció ayer amenazas contra los BRICS si siguen avanzando en el uso de otras divisas, o sea, el tema de la desdolarización, ¿no? En sus transacciones. Y la pregunta es, ¿son los BRICS una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos? Acá hay un como comentario. Trump es un perro que ladra pero no muerde, o estoy mal. Así lo pusieron, ¿eh? ¿Pueden explicar esto? Creo que ya fue comentado por las expositoras, pero la menciono de todas maneras esta pregunta. ¿Pueden explicar qué pasa con TikTok y las acciones de Trump? Preguntan si Argentina se va a integrar finalmente a los BRICS. Preguntan que qué opinión les merece que Panamá, también se comentó aquí en la presentación, que qué opinión les merece que Panamá canceló contratos sobre el canal a raíz de las amenazas de Trump de que el canal debe regresar a manos americanas, o sea, canceló las concesiones a China, ¿no? Y China protestó, bueno, lo comentó nuestra invitada Carla Oliva. Y también otra cosa que nos preguntan, ¿podría enviar China
pandas, creo que el tema de los pandas gusta mucho. ¿Podría enviar China pandas a México para reforzar las relaciones con México? Muy bien. Entonces, les voy a pedir que respondan o comenten estas preguntas en el mismo orden en que se presentaron. Comenzaríamos con la doctora Escalante, por favor. Muchas gracias. Bueno, creo que lo del panda fue culpa de usted, doctora, por tan bonita introducción ahí al seminario, ahí con los panditas bailarines. Em, bueno, en efecto, el tema de los pandas, perdón, bueno, lo empiezo más o menos en orden, voy a contestar muy rápido lo que considero que pueda yo aportar. Es evidentemente pues un símbolo, ¿no? De las relaciones entre dos países con China. A México le tocaron unos pandas cuando se establecen relaciones, en fin, ya nos queda creo que uno o dos descendientes, ¿no? De los pandas que llegaron a México, en fin, ha habido mucho al respecto. Yo no diría que es un termómetro, digo, Estados Unidos tiene, si no me equivoco, de los mayores números de pandas donados por Estados Unidos, pero pues evidentemente esto está cambiando y en fin, bueno, digo, es interesante, ¿no? Hablarlo como parte de este poder simbólico y cultural que tiene China, ¿no? Como su animal nacional. Y yo más bien me quería enfocar bueno, en varios temas. Uno, me gustó hablar sobre esto de que por qué cada sexenio México se pelea con China. Creo que aquí, para responder de manera muy simple, pues hay mucho desconocimiento sobre China, ¿no? O sea, quienes estudiamos China en América Latina, ¿no? Para coincidir también con Carla, quienes estudiamos la relación bilateral también, nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, hay muchísimo sobre la relación comercial, las cuestiones económicas, etcétera, pero falta mucho más sobre otro tipo de sensibilidades que al menos a México le ha fallado mucho, ¿no? Con las visitas del Dalai Lama, por ejemplo, con Calderón, con Fox, se manejó el tema de manera muy, digamos, poco conocedor, aunque claro que había presiones por ahí por otros lados. Y en fin, entonces creo que más bien, más que nos peleemos cada vez con China, hay mucho desconocimiento y por otro lado, también no hay que dejar de lado la cuestión de Estados Unidos, es fundamental, ¿no? Sí, somos un país soberano y lo que sea, pero la verdad es que con respecto a China, Estados Unidos sí dicta mucho de nuestra agenda y eso no lo debemos de olvidar. Entonces, pues si nos peleamos con China, pues tiene mucho que ver con esos dos factores. Y lo de los BRICS también creo que sería importante, claro, ¿no? Tratarlo, que aunque no es necesariamente tema de la relación triangular entre México, Estados Unidos y China, pero sí, sí, claro que es importante, porque los BRICS, con estos países tan poderosos, estas economías, pues de las economías más importantes sobre todo del sur global, bueno, Rusia no está en el sur, pero en fin, creo que sí es muy irrelevante lo que están proponiendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando regresa Lula al poder hace un par de años, dice, yo todos los días me despierto y digo, ¿por qué tenemos que usar el dólar para comerciar entre nosotros, ¿no? Y creo que esto habla también de un discurso pues más contestatario frente al poder del dólar, frente a Estados Unidos. Y sí, ¿no? ¿Por qué tiene que utilizarse el dólar para comerciar entre estos países? Yo creo que sí, de cierta manera desestabiliza la unilateralidad, digamos, o la hegemonía de Estados Unidos, y sin duda a través del dólar es algo muy importante. Y tiene que ver también con esto de las relaciones triangulares entre China, Rusia y Estados Unidos. Vamos a ver, esta nueva era de Trump, pues empezó, ¿no? Fue ayer, ya ni sé de tanto que pasa, pero que Trump dice, no se preocupen, ya Putin y yo nos pusimos de acuerdo para lo de Ucrania, ¿no? Creo que esto también, bueno, además de todas las implicaciones, lo que ya mencionaba, ¿no? De las tierras raras, lo que quiere hacer Estados Unidos con Ucrania, los territorios que van a ser parte de Rusia, en fin, cómo se deja a un lado Ucrania, pues también qué va a pasar con China, ¿no? En este sentido, porque China y Rusia se alían justo por esta, digamos,
esta postura que tuvo Europa y esta postura que estuvo Estados Unidos de relegar a Rusia, ¿no? Y de cercarla también de cierta manera. El conflicto de Ucrania es ejemplo y símbolo de esto. Entonces, bueno, creo que también en ese sentido, y es una muy buena pregunta, cómo sería muy bueno analizar cómo se van a dar estas relaciones entre Rusia y China ahora que Estados Unidos está dando concesiones de cierta manera a Rusia, ¿no? A Putin. Especialmente sabemos que la relación con Putin es muy interesante, especialmente de Trump, no de Estados Unidos, sino de Trump como persona, ¿no? Y, y aunque bueno, ya se mencionó, por supuesto, el tema de Panamá también me parece que tenemos que tenerlo muy, muy en la mira. Em, Como en unos pocos días después de la visita de Marco Rubio a Panamá, de pronto dice el presidente de Panamá, sí, vamos a dejar, a cancelar el acuerdo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, nuestra adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que era muy importante evidentemente para China en América Latina, en Panamá, que es uno de los lugares más estratégicos para el comercio global. Entonces, esto me parece también muy indicativo de que algo nuevo sí se está moviendo. Y contestando a la persona que decía que Trump es perro, ¿cómo perro que ladra no muerde? Bueno, pues sí, sí es cierto que es un poco locuaz y que no sabemos, un poco impredecible, pero evidentemente sí está logrando ciertas cosas y apenas lleva ni un mes de gobierno, ¿no? Entonces creo que sí, sí es cierto que hay veces que dice mucho más de lo que puede realmente hacer, pero en este caso sí está logrando varias cosas, ¿no? Y pues hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias a Mariana Escalante. Sí coincido en que hay un gran desconocimiento sobre China y sobre muchos países aquí en México. El tema de los pandas es un tema que está en mi corazón, también el corazón del Centro Love Palme. Nuestra mascota es un panda que se llama Pandita Pandita, que lo vieron en el video introductorio. Pero también durante Biden, por ejemplo, ahora que explicaban que Biden no modificó las sanciones contra China, es cuando vimos más repatriaciones de pandas por parte de China. Y fue un drama. Washington, el Zoológico Nacional de Washington albergaba panditas y hubo llantos y hubo así peticiones a la embajada china en Washington de que no se los llevaran. Fue como de telenovela. Lo mismo en el Zoológico de San Diego. A finales del año pasado, el presidente de China dijo que los panditas regresarían a Estados Unidos, un poco también para darle un tono cooperativo a la relación, pensando ya en la llegada de Donald Trump nuevamente. Entonces, no sé si se les puede llamar termómetro, pero sí China, sabemos, usa al panda como imagen internacional y juega un poco con la fascinación que produce este mamífero en las audiencias internacionales. Y finalmente, bueno, el tema de Ucrania-Rusia, muy, muy interesante lo que plantea la doctora, que si Trump le hace concesiones a Rusia, ¿qué va a pasar con la relación Rusia-China? Porque hasta ahora Rusia ha cooperado mucho con China precisamente porque se siente demasiado agredida por Estados Unidos, pero si eso lo cambia Trump, puede haber tensiones en la relación entre Rusia y China, pero hoy por hoy sí podemos empezar a anunciar que el próximo 24 de este mes se estarían cumpliendo 3 de la guerra entre Rusia y Ucrania y parece que serán los únicos 3. Parece que esto sí se acaba, no se va a acabar como se hubiera querido, y Rusia va a salir fortalecida. En realidad, el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania va a implicar que Rusia va a obtener muchas de las cosas que originalmente deseaba, aunque claro, el desgaste que ha tenido Rusia diplomáticamente, económicamente, políticamente y en sus relaciones con Europa es enorme, ¿no? Pero aún así es algo que fortalece a Rusia en momentos en que Europa verdaderamente se ve muy desvalida y muy al margen de eventos internacionales de gran relevancia. Le voy a pedir a la doctora Magaña que haga algunas reflexiones alrededor de todas estas preguntas que se recibieron. Por favor. Muchas gracias, doctora. Bueno, me voy a permitir hablar de el panda, la diplomacia del panda, y también de la relación Rusia con China. Y me gustaría, rápidamente hice este esbozo de las imágenes para ejemplificar
aún mejor mi argumento. Y es que si nosotros consideramos que la diplomacia cultural y sus variantes han sido históricamente un instrumento mediante el cual se han abierto canales de comunicación entre Estados Unidos y China en tiempos de crisis, como lo fue la diplomacia deportiva, específicamente con la diplomacia del ping-pong, que fue el mecanismo que usó Mao Zedong para empezar la comunicación con el gobierno de Nixon, pues bueno, vemos que se utiliza o se ha utilizado históricamente como un instrumento de poder suave para o integrarse, establecer comunicación, mejor dicho, o mantener los canales de comunicación abiertos en tiempos de crisis. Y es que, como lo mencionaba la doctora Cristina, durante el primer mandato de presidente Trump y el mandato del presidente Biden, hubo pues un uso de la diplomacia del panda para representar la posición de China frente a la contención estadounidense. Y parte de esos pandas que salieron de Estados Unidos, porque recordemos que funcionan a modo de préstamo, la doctora Cristina, que es la especialista y nos podrá explicar mejor este mecanismo, eh, pues bueno, en el año 2024 en abril 29 específicamente, regresan pandas a el zoológico de San Diego. Y esto pasa después de un periodo de un quinquenio en el que pues habían sacado a los pandas a manera, pues sí, de represalia o si no de represalia, pues una representación de reacción frente a las acciones de contención de Estados Unidos. Y esta acción, pues nos representa que 21 años después entran nuevamente pandas chinos a territorio estadounidense. Y además, si nosotros vemos, por ejemplo, la iconografía en esta estampa, tenemos también luz sobre los objetivos, los valores que se trataron de enarbolar. Y aquí vemos Friendship Across the Earth. Y además en esta campaña, uno de los eslogan era proteger el planeta que compartimos. Cuando leemos esta frase, los sinólogos inmediatamente prendemos el foco a la comunidad de destino compartido, que es pues este principio de política exterior de China, que precisamente trata de enfocarse en la multipolaridad, este objetivo de política exterior de China que contrasta pues con el enfoque hegemónico de Estados Unidos. Y además resulta interesante ver quién es el creador de esta obra y es Shepard Fairey. Shepard Fairey también diseña este emblemático póster del entonces senador Barack Obama en 2008 y que fue la bandera de la campaña del que asciende a presidente de Estados Unidos. Son californianos. Entonces, digo, es californiano el creador y vemos también entonces cómo California tiene también un papel importante como actor internacional en la relación entre Estados Unidos y China. Eso por una parte. Y por la otra, respondiendo a la cuestión de si Estados Unidos tiene el objetivo de incidir en Rusia a través de China. A mí me encanta usar los cartoons de el Global Times y específicamente, ahí se me pasa el nombre de el caricaturista, pero aquí se puede más o menos representar como en estos diferentes caricaturas se establece el objetivo de Estados Unidos de interpelar en la relación entre Rusia y China. Y esto, por supuesto que entra en la ecuación de Ucrania. El presidente Trump una y otra vez ha mencionado cómo China puede ser y tiene la capacidad de ser un actor importante en la negociación del cese de la guerra en Ucrania. Entonces, aquí también tenemos la variable de TikTok, como el presidente Trump durante la toma de posesión invita precisamente a representantes de TikTok y es que en
el debate entre sinólogos alrededor del mundo se ha tocado la cuestión de tal vez TikTok está siendo manejado tanto por el presidente Trump como por el presidente Xi Jinping como pues medio de negociación para ver qué tanto estira y afloja hay. Y de aquí entra la cuestión del posicionamiento o cómo puede incidir China en la guerra en Ucrania para, digamos, de alguna manera encuadrar la estrategia para el cese de la guerra que satisfaga los intereses tanto de Estados Unidos como de Rusia. Y así hemos visto a lo largo de los últimos años diferentes caricaturas que vemos cómo se muestra una relación fuerte entre Rusia y China frente a los ataques de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Como además la cuestión del Ártico está presente en la política exterior de Estados Unidos para contener a China y a Rusia, ¿no? Solo me llamó muchísimo la atención utilizar estas iconografías pues, para representar el argumento. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Magaña. Yo sí creo que hay un juego entre los tres, un juego estratégico, porque si recuerdan en Guerra Fría hubo un divorcio entre China y la Unión Soviética. De hecho, se degradó la relación bilateral después de la muerte de Stalin y con el arribo de Nikita Khrushchev y otros líderes soviéticos. La relación fue muy mala entre China y la Unión Soviética y eso fue también uno de los motivos por los que Estados Unidos buscó acercarse a China para acotar a la Unión Soviética en Guerra Fría. Y ahora vemos que otra vez hay este triángulo donde es ahora Estados Unidos el que se acerca a Rusia con posiblemente la intención de acotar a China, mientras que China y Rusia tienen una relación pues muy, muy estrecha. Estaba revisando que parece ser, quizá Carla Oliva, Priscila, doctora Escalante tengan más datos más precisos, pero me estaban comentando de 50 reuniones bilaterales entre Vladimir Putin y Xi Jinping, lo cual es un récord mundial porque yo no recuerdo que ningún par de líderes y además de ese calibre tengan tantas reuniones tan periódicamente. Entonces, evidentemente hay una alianza estratégica entre ellos dos y hay elementos que los hermanan. Los dos son hostigados por Occidente por distintas razones, pero si este hostigamiento cambia, esto también puede pegar en la relación entre China y Rusia. Así que es fascinante este tema. Le voy a pedir ahora a Carla Oliva que haga uso de la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero mandarle también mi saludo a Priscila, que recién lo vi en el chat del grupo. Es un placer, tuvimos una oportunidad de trabajar brevemente juntas, así que es un placer también compartir este espacio con ella y que nos des la oportunidad, Cristina. Bien, con respecto, voy a retomar el tema de China y Rusia, porque me parece que es un tema apasionante. China, Rusia, Estados Unidos, da para dos charlas más. Pero sí voy a hacer algunas breves menciones. Claramente la historia refiere a esto que venías mencionando respecto de la ruptura y del espacio que esto abre para el acercamiento con Estados Unidos. Y luego tenemos entre China y Rusia un momento muy interesante a partir de los primeros años de la década de 2000, que es un momento en el que se acercan de una forma contra el hegemonismo norteamericano, crean el Consejo de Cooperación de Shanghái, que primero es el grupo, después Consejo de Cooperación de Shanghái, para fortalecer su presencia en términos de cuestiones estratégicas, militares, en la región de Asia Central. Después, bueno, hay muchas propuestas de un orden multipolar. En el año 2001, si mal no recuerdo, Putin firma con el presidente de China, con Jiang Zemin, un acuerdo para una alianza por 20 años de asistencia mutua, fortalece el vínculo. A mí me gusta usar una frase que no es mía, la robo de alguien que ya la robó, pero bueno, de una querida profesora de nuestra universidad que falleció hace bastante tiempo, que era especialista en Rusia, Graciela Subeltsú, quien decía que la relación entre Rusia y China se basaba en la frase, en un poema de Jorge Luis Borges, nuestro famoso escritor, que decía, no los une el amor, sino el espanto.
será por eso que la quiero tanto. Entonces, esa frase parece ordenar el vínculo entre China y Rusia. La verdad, no los une el amor, sino el espanto. ¿Qué pasa en el contexto de la guerra en Ucrania? Bueno, China se siente muy identificada con algunas cuestiones por las cuales se critica a Rusia, por un lado, y por otro lado se beneficia. A ver, China no habla de sanción, no habla de invasión, perdón, no sanciona a Rusia, no condena la invasión, habla de que hay que atender a los intereses de seguridad de todas las partes. Hay una comprensión acerca de la acción militar de Putin de parte de Xi Jinping, hace propuestas para resolver el conflicto, lleva adelante una serie de propuestas que no tienen resultado, pero sí lo hace en términos diplomáticos, se transforma en un sostén económico de Rusia y a la vez se beneficia, ¿no? Porque Rusia, sancionada en el mundo, tiene productos a precios más baratos, tiene que comercializar con China productos a más bajo precio y bueno, en ese sentido China se beneficia. Algunos decían, bueno, esto es el abrazo del oso, pero a la inversa. China está ahí protegiendo a Rusia, pero a la vez sacando provecho. Veremos qué ocurre de la nueva jugada estratégica del presidente Trump, que me parece muy interesante para estudiar en los próximos días seguramente. Y para responder a la otra consulta respecto de Argentina en BRICS, Argentina, que yo mencionaba, tiene una tradición de continuidad en la relación con China, se profundiza y continúa, tiene un quiebre con Milei, ¿no? Entonces nosotros tuvimos muchos gobiernos del mismo signo político que pertenecen al kirchnerismo, parte del Partido Justicialista, pero también tuvimos un gobierno de un partido opositor al kirchnerismo, que es el de Mauricio Macri, que sostuvo la relación con China, y en el marco de esa relación Argentina se había aproximado y buscó insertarse en las iniciativas multilaterales propuestas por China o lideradas por China. Entonces, en ese contexto aparece la nueva ruta a la seda, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, y en ese contexto aparece el interés de Argentina en asociarse a BRICS. Bueno, Argentina logra que por la vía diplomática China apoye la incorporación, el ingreso de Argentina a BRICS, era algo que se había anunciado, pero cuando asume el presidente Milei envía una carta de renuncia a esa incorporación. Desde ya eso fue muy criticado en los ámbitos académicos, al menos en Argentina, en tanto se consideraba como una opción que tiene que ver con una mirada amplia en torno a que hay que diversificar los vínculos y que esto también podía proveer a Argentina de un sistema de apoyo políticos, diplomáticos, financieros que nuestro país necesita. Pero la realidad es que por el momento hemos renunciado a incorporarnos a esa iniciativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Carla Oliva. Gracias a todos ustedes, nuestro público en Facebook, aquí en Zoom. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener una mesa dedicada a analizar los impactos en el multilateralismo de las medidas que ha tomado Donald Trump. Muchas son órdenes ejecutivas, la mayoría. Esto quiere decir que se implementan de inmediato, como esto de desaparecer a USAID, que es un gran tema. La cooperación internacional está sufriendo mucho porque la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos canaliza muchos recursos a organismos internacionales. También la salida de la UNESCO, la salida de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, del Organismo para la Ayuda a los Palestinos, entre muchas otras iniciativas que ha implementado ya Donald Trump en un año. Esto es un poco triste. Este año la ONU celebra 80 de su creación. Es quizá el peor de los momentos, es la noche más oscura, dirían por ahí, para Naciones Unidas con un Donald Trump aislacionista, ¿no? Este debate que tuvimos a principios del siglo pasado en Estados Unidos de si debía ser aislacionista o internacionalista, y al final el Congreso, después de la Primera Guerra Mundial, dijo: nos aislamos del mundo. Otra vez lo estamos teniendo al día de hoy, pero en circunstancias muy, muy distintas. El mundo está globalizado, Estados Unidos es interdependiente y todas estas sanciones y medidas que toma Trump
tendrán efecto de rebote. Tal vez en la coyuntura no se observe, pero habrá consecuencias en el mediano y largo plazos, por supuesto. Los invitamos entonces a acompañarnos el próximo 21 de febrero. Agradezco nuevamente a nuestras expositoras su presencia esta mañana. Me voy a despedir tomando un poco a la inversa la frase esta genial de Jorge Luis Borges, de que a China y a Rusia no los une el amor, sino el espanto. Yo los convocaría que no nos una el espanto ni el miedo, sino que nos una el amor. Hasta la próxima.